agradezco enormemente que me hayan invitado precisamente para hablar en la conmemoración de los 100 años del nacimiento del doctor José María Bengoa, quien en su trayectoria, pues, de cierta forma a mí me influyó porque estudié aquí la licenciatura en nutrición y él fue quien creó la primera escuela de dietética, que luego se transformó en la escuela de nutrición. Y luego también tuve la oportunidad de regresar a trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición por un tiempo, del cual también él fue miembro fundador, entonces realmente estoy muy complacida de estar aquí con ustedes. Afortunadamente, la doctora Checheta y la doctora Schnell hablaron mucho de lo que yo iba a decir, entonces, por un lado lo van a aprender doble y me voy a ir más rápido en eso y entonces entramos a ilustrar qué es lo que estamos haciendo en México con esto de la transición nutricional. Bueno, en principio, un poco hablar de por qué una necesidad de cambio en lo que era la educación nutricional convencional. Y hay varios factores que afectan esta educación nutricional y por un lado es pues, la efectividad que ha tenido la educación como la veíamos o la concebíamos anteriormente, que era más orientada hacia la transmisión de conocimiento e información, como lo hablábamos ahorita, eso no lleva a cambios de comportamiento, como lo hablaba la doctora Schnell, y luego pues todos los cambios que hay en relación a las demandas y prioridades de la población, que no es más que todo el contexto de transición nutricional que estamos enfrentando actualmente. Además tenemos dos retos importantes, los avances tecnológicos con una gran cantidad de medios de comunicación y un bombardeo de información a través de esos medios con los cuales tenemos que competir, y el perfil de los profesionales de servicios de salud en línea general, médicos, enfermeras, nutriólogos, etcétera, muy enfocados a la práctica clínica más allá que a la práctica de salud pública. En cuanto a lo que es la ineficiencia de la educación nutricional convencional, principalmente esto se debe a un análisis superficial del problema y de la audiencia a la cual iba dirigido este tipo de intervenciones, a la creación y transmisión de información en lugar de estudiar a fondo los determinantes de la conducta y basarse en teorías que, como se hablaba actualmente, hace un ratito la doctora Schnell, las teorías que influencian estos cambios de comportamiento. El cambio de conducta no se da simplemente por tener conocimientos y hay muchas teorías que explican este proceso. Luego, la falta de un proceso sistemático a la hora de diseñar este tipo de intervenciones, por lo cual los mensajes generalmente eran mal formulados, se utilizaban a través de medios de canales de comunicación aislados, y una falta de monitoreo, supervisión y evaluación que nos permitieran retroalimentar eso. Esto del análisis superficial del problema, por ejemplo, es básicamente la falta de una investigación formativa previa. Entonces, lo que hacíamos generalmente es un abordaje individual, donde nos quedamos aquí en el nivel personal o individual, sin considerar que existen una serie de niveles que también se habló previamente que influencian la conducta de ese individuo y que si nos enfocamos nada más en este nivel no vamos a lograr los cambios de comportamiento que necesitamos. Y esto brevemente simplemente sería pensar que si motivamos y damos información al individuo, llegaríamos a la conducta saludable, pero sería obviar que existe todo un ambiente que está promoviendo, en este caso les puse el de obesidad, les tenía el de desnutrición, pero por razones de tiempo la quité, pero hay todo un ambiente que está influenciando que este proceso en línea recta no se dé, y básicamente están todos los niveles que vimos anteriormente, sería actuar a nivel de regulación, políticas sectoriales, normas sociales, y bueno, esto sería lo que al final, motivando y dándole información o educación al individuo, nos llevaría a una conducta saludable. Pero hay toda una serie de temas que están en el camino, que es lo que no están permitiendo que ese cambio se dé. Entonces, esta era nuestra educación nutricional convencional y todo esto que les presenté nos ha llevado a un cambio en las definiciones. Y esta lámina simplemente es para decirles que cuando hoy en día se habla de educación nutricional o comunicación para el cambio de conducta o mercadotecnia social, básicamente se está hablando de lo mismo, afortunadamente ya ha evolucionado el término, y en esta, que bueno, me gusta y les quise resaltar, los indicadores claves, ¿ustedes sí ven el puntito? Porque yo no lo veo aquí. Los indicadores claves sería teorías y modelos para cambios basada en teorías y modelos para cambios de comportamiento, empiezan con una investigación formativa, hay un análisis profundo de la conducta, se segmenta la audiencia, se prueban los materiales
y los mensajes con la audiencia objetivo, y utilizamos diversos medios de comunicación interpersonal y masiva. La diferencia de la definición de la mercadotecnia social, que es realmente donde yo me enfoco o es mi área de expertise, es que no solo es comunicación, sino también hay una serie de acciones para crear y facilitar un ambiente que promueva el cambio de comportamiento, y entonces ahí entra formulación de política, provisión de servicios, apoyo social, etcétera. Esto ya no voy a entrar en detalle porque lo habló la doctora López. Estamos todos enfrentando, todos los países de la región y del mundo en línea general, países de ingresos pobres y medios, bajos y medios, perdón, un proceso de transición nutricional cuya principal característica pues, es la coexistencia de obesidad con un problema de desnutrición crónica o talla baja y la presencia de anemia y otras deficiencias de nutrientes. Justo lo que hablaba la doctora Checheta, los primeros 1000 días de vida ha tomado profunda relevancia hoy en día en la literatura internacional y es la ventana de vulnerabilidad para el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque es una época donde hay un rápido crecimiento y desarrollo, altos requerimientos nutricionales, alta sensibilidad a los efectos de la programación biológica en útero y gran susceptibilidad a infecciones, además de la dependencia de otros para el cuidado y la nutrición e interacción social. Entonces, la desnutrición materno-infantil o la desnutrición durante el embarazo afecta el crecimiento fetal y también los 2 primeros años de vida, y ya está más que comprobado que los niños desnutridos tienen una mayor probabilidad de convertirse en adultos con baja estatura, en tener bebés más pequeños, y esto, pues, el retardo del crecimiento tiene efectos no solo en lo que es la salud, sino en el desarrollo cognitivo, desempeño académico, logros educativos y productividad en un futuro. Entonces, es realmente un tema de desarrollo social. Como hablaba la doctora Checheta sobre los efectos tardíos de la desnutrición temprana, el retardo del crecimiento seguido de la ganancia acelerada de peso nos va a llevar a una mayor obesidad, mayor enfermedades crónicas no transmisibles y una menor productividad en la vida adulta. Y no voy a entrar en estos detalles porque es básicamente lo que se habló. Entonces, es necesario a través de la educación nutricional intervenir en esta etapa crítica del desarrollo para mejorar no solo el crecimiento, sino también el desarrollo de las naciones y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, para las prioridades para educación nutricional, hemos visto durante la mañana que entonces el riesgo para la enfermedad crónica y por lo tanto su prevención debe tener un abordaje en el ciclo de vida y debemos comenzar desde las mujeres en la adolescencia, ya pues muy importante durante el embarazo y los 2 primeros años de vida. Ya cuando llegan a la vida adulta, obviamente el riesgo ha sido bastante acumulado, entonces hay que comenzar a intervenir en esta fase. La serie reciente de Lancet de nutrición materno-infantil hizo una revisión e identificó las principales 10 intervenciones necesarias para la prevención del retardo del crecimiento, que como bien decía la doctora López, Checheta y López, la Checheta, como bien decía Checheta, no podemos olvidarnos que sí hay un problema de obesidad, pero definitivamente seguimos teniendo un problema de retardo del crecimiento en todos los países y nos lo demostró muy claramente en Venezuela. Aquí vemos entonces el enfoque en ciclo de vida, las principales acciones que deben hacerse tanto con las adolescentes y las mujeres en edad reproductiva y posteriormente ya con los niños y los infantes y los niños pequeños, menores de 2 años y menores de 5 años. La primerita, promoción de lactancia materna. Desde que nos presentaron la valiosa presentación de esta mañana del doctor Bengoa sobre los mensajes del doctor Bengoa, la primera que ponía era promoción de la lactancia materna, seguimos en ese problema. Yo pensaba que Venezuela estaba un poquito mejor en las cifras y lo que nos mostró ahorita la doctora López es que estamos peor que México, que ya está mal, que estamos en 14% de lactancia materna exclusiva y escuché que aquí era 11%. Realmente es la principal intervención en la que todos debemos tratar de incidir porque tiene, bueno, ya se habló bastante de todos los beneficios que tiene para la salud y supervivencia de los individuos y también para la prevención de enfermedades crónicas a futuro. Entonces, la educación nutricional debe ir orientada a asegurar la calidad y la efectividad de este tipo de intervenciones. Esto se hace a través de procesos que permitan lograr cambios de comportamiento. No es nada más sentarnos a diseñar una intervención desde el escritorio. Existen una serie de fases. Estas son las fases para llevar a cabo un proceso de mercadotecnia social o un diseño de una intervención para mercadotecnia social y es lo que utilizamos.
No olvidar la investigación formativa, como les comenté. Esto es un artículo que va a salir pronto de mi tesis de doctorado, y aquí se hizo un análisis completo de lo que pasa en los servicios de atención los servicios de salud del primer nivel de atención en relación a la promoción del crecimiento saludable con fuerte enfoque en lactancia materna. No voy a entrar en detalles, pero solamente quiero decirles que todas estas barreras que están aquí es lo que están haciendo que los proveedores de servicios de salud del primer nivel de atención no estén dando una adecuada consejería en lactancia materna, en alimentación complementaria y en el crecimiento lineal más allá de la ganancia de peso. Entonces, otra de las prioridades que tenemos en la educación nutricional es seleccionar los canales y medios de comunicación apropiados. En el ejemplo anterior se hablaba de videos, todo va a depender de qué es apropiado para tu audiencia objetivo. Generalmente se busca una combinación de medios como consejería, demostraciones, sesiones grupales, medios masivos, internet, etc. Hay que ser muy creativos, hay que dejarle a los creativos su trabajo, pero tenemos que ir de la mano con ellos porque si no, se nos ponen muy creativos. Es también muy necesario cambiar el enfoque en la formación de los recursos humanos, y aquí quiero hacer realmente un énfasis. Nuestros médicos salen, y los nutricionistas también, igual las enfermeras, en un enfoque más orientado a la clínica, al tratamiento y no a la promoción. Entonces, promoción versus atención, salud pública versus clínica, y cambios de comportamientos, comunicación y mercadotecnia social. Desde el pregrado, nuestros profesionales deben salir con este tipo de habilidades para poder enfrentar la serie de problemas que están viviendo. Luego, las habilidades para consejería y el seguimiento de resultados. No es nada más transmitir información, es generar todo un proceso para que eso se logre y hacer seguimiento en las próximas consultas cuando allí llegan. Responder al ambiente cambiante, o sea, tenemos un ambiente cambiante todos los días y cada persona tiene un problema, y nuestros profesionales de salud tienen que tener la habilidad de adaptarse a la persona que tienen enfrente y al contexto cultural al que van dirigidos. Esta es una estrategia en la que venimos trabajando desde hace ya un buen, liderada por la doctora Lynette Nuffel, y en este caso soy yo la que estoy como investigadora principal, pero es un equipo muy grande que está detrás de esta estrategia. Y son actividades e insumos dirigidos a fortalecer la calidad de los servicios de salud en el primer nivel de atención a través del programa Oportunidades, que es un programa muy grande que atiende a 5 millones de familias en condiciones de pobreza extrema en México. Es el principal programa del gobierno en México. La estrategia esta integral la diseñamos con un enfoque de ciclo de vida. Estamos dando prioridad al embarazo, lactancia y niños menores de 5 años, y fue basada en un extenso proceso de investigación formativa y mercadeo social. Los componentes de esta estrategia son, se hizo equipamiento de las unidades de salud para que pudieran medir, tallar, somatometría, etcétera. Un esquema de suplementación para mujeres embarazadas y para niños menores de 5 años. No voy a entrar en detalles, pero son diferentes tipos de suplementos. Para los niños mayores de 6 meses se están usando los sprinkles o los polvos de fortificación casera, pero además hay otra serie de suplementos dependiendo de la edad. Y luego, donde yo he estado directamente involucrada y he sido la investigadora principal, es en el desarrollo de la estrategia de comunicación, la cual está fuertemente ligada con una estrategia de capacitación. Esto es un poco lo que estamos esperando con esta estrategia, es abordar las principales barreras a nivel individual, interpersonal y organizacional que se presentan en los servicios de salud donde se maneja este programa, mejorar las prácticas de los proveedores de salud. Esto a través, esperamos impactar en la promoción del embarazo saludable, prevención de la ganancia excesiva de peso, y la promoción del crecimiento saludable durante la visita al servicio de salud al niño. Entonces tenemos actividades de consejería de alimentación saludable, se están dando los suplementos, se promueve actividad física en el embarazo y lactancia materna desde el embarazo también. Y luego una serie de actividades también para promover la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria con el fin de impactar en el retardo del crecimiento, morbimortalidad infantil, disminuir la ganancia acelerada de peso y el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Todo esto está basado en nuestras necesidades reales en México, donde el 71% de las mujeres en edad reproductiva que empiezan el embarazo con obesidad. Estos son los suplementos, lactancia materna. Luego, 14.4% de los niños recibe lactancia materna exclusiva y una serie de indicadores de alimentación complementaria. Entonces, todas las acciones que se están haciendo para ello. Este es el polvito Vitaniños.
Este estudio se probó primero en una escala piloto en 4 estados de la República y obtuvimos un efecto significativo en mejora de conocimientos y de prácticas de los proveedores de servicios de salud en el primer nivel de atención, y también hubo un aumento en la prevalencia, una disminución, perdón, en la prevalencia de anemia en estos 4 estados. Entonces, en función de esta evaluación se hizo una retroalimentación de esta intervención y ahorita es el proceso que estamos llevando a escala nacional, para lo cual estamos reformulando, estamos validando los mensajes y materiales en la población para poder llevarlo a gran escala. Y estos son como los 3 grandes aspectos a resaltar y a reforzar de esta estrategia. Este va a ser nuestro esquema de capacitación, que se los pongo es para que vean el reto. Tenemos que llegar aproximadamente a 80,000 proveedores de servicios de salud, entre médicos, enfermeras y promotores, sin contar un personal voluntario que nos apoya también en eso. Entonces, realmente un gran reto, por lo cual estamos haciendo capacitación presencial y también se están diseñando cursos de capacitación a través de la web en línea para poder alcanzar este tamaño de población. Vamos a tener, todo esto se está elaborando, un portal de seguimiento dirigido a los capacitadores. Cada capacitador, son 800 capacitadores que van a capacitar a 100, cada uno de ellos aproximadamente. Un link para el personal de salud y otros para padres de familia. Como conclusión, tiene que haber un cambio en la concepción de los programas a nivel nacional, de pensar que el problema de desnutrición y el problema de sobrepeso y obesidad son problemas opuestos y que se abordan con programas opuestos. Hoy en día los programas deben abordar la doble carga de la enfermedad y deben ser de una forma integral. La educación nutricional, como la nueva concepción de educación nutricional, debe ser a través de múltiples estrategias, a través de los diferentes niveles y sectores. Aquí hablamos de proveedores de servicios de salud, pero obviamente está la escuela, está el sector agricultura, etcétera. Es muy importante hacer la formación en temas básicos de nutrición y de lactancia materna y alimentación complementaria desde el pregrado. Es mucho más costo efectivo, nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Capacitar a 80,000 proveedores de servicios de salud en temas de lactancia que de paso no tienen, los conocimientos son muy precarios y muy inconsistentes entre ellos, es un gran reto y representa mucho dinero para los programas. Para que la educación nutricional sea exitosa se requiere de ambientes que favorezcan, como lo vimos, la adopción de estas conductas saludables, y para ello es fundamental y clave pues la política pública que lo apoye. Y aquí, aunque me desvío un poquito del tema, ya sé que estoy sobre el tiempo, quiero hablarles de, muchas veces el tema de política pública uno dice es necesario, pero luego conseguimos una gran cantidad de barreras también para que esto se dé. Estamos en proceso en México de crear el impuesto o de establecer el impuesto a las bebidas azucaradas, y esto salió el 23 de octubre y había puros desplegados donde la industria va en contra obviamente de sus intereses y de que se ponga este impuesto a las bebidas azucaradas, siendo México el país con mayor consumo de Coca-Cola, perdón por la marca, en el mundo, porque es justamente esa, y a veces es Estados Unidos, a veces es México. Entonces, vamos a ver, este fin de semana creo que se vota si pasa o no pasa la ley, pero ha tenido mucha resistencia, y así en muchos otros ejemplos, en el tema de lactancia, con lo que es la industria, la fórmula láctea, etcétera. Al centrarnos en la mejora de la nutrición de las madres y los niños en la ventana de los 1000 días, estaremos contribuyendo a que un niño pueda vivir una vida sana y productiva hasta la edad adulta. Quiero dejarles esta página que recién ingresé a formar parte del grupo de asesores, donde la idea es intercambiar en temas de educación nutricional todo lo que tiene que ver información, actualización, etcétera. Es liderada por FAO, y es la red de información, comunicación, educación y alimentación nutricional. Entonces ahí van a conseguir una serie de artículos y la idea es comenzar a desarrollar y difundir esta red y puede todo el mundo formar parte de ella. Muchas gracias.